¿Qué tal están? Bienvenidos. La filosofía de la ciencia de Imre Lakatos. Lakatos fue un filósofo de la ciencia del siglo XX que desarrolló un enfoque crítico y dinámico del progreso científico, ubicado o situado entre las propuestas de Karl Popper y Thomas Kuhn. En su obra más influyente, La metodología de los programas de investigación científica, de 1970, Lakatos aborda, sin duda, el desarrollo de las teorías científicas desde una perspectiva que equilibra el rigor lógico de Karl Popper y la dimensión histórica y social destacada por la historia de la ciencia de Kuhn. En cuanto al contexto y motivación filosófica de Imre Lakatos, hay que señalar que trabajó en un periodo en el que la filosofía de la ciencia se dividía principalmente entre dos enfoques. Por un lado, el falsacionismo de Popper, que sostenía que la ciencia avanzaba al refutar hipótesis mediante la confrontación con hechos observables. Por otro lado, Kuhn argumentaba que el progreso científico no era acumulativo, sino que se producía en ciclos de ciencia normal y también con revoluciones científicas dominadas por paradigmas inconmensurables. Lakatos buscó superar lo que percibía como limitaciones en ambos enfoques y quiso superar estas limitaciones. La crítica que realiza Lakatos al falsacionismo ingenuo es muy clara. Lakatos coincidía con Popper en que las teorías científicas debían ser refutables, pero argumentó que el falsacionismo ingenuo era irrealista. En la práctica, según él, los científicos no abandonan una teoría de inmediato tras encontrar una observación contradictoria. En su lugar, intentan proteger el núcleo de la teoría introduciendo ajustes a través de hipótesis auxiliares o reinterpretando los datos. En ese sentido, por ejemplo, cuando las mediciones del movimiento de Mercurio no concordaban con las predicciones de la mecánica newtoniana, los científicos no abandonaron el paradigma de Newton. En lugar de ello, lo que hicieron fue buscar explicaciones alternativas como anomalías gravitatorias o la influencia de planetas no descubiertos. Lakatos consideraba que este tipo de ajustes no eran necesariamente irracionales. Lo importante era si estas modificaciones contribuían al progreso científico, y parece ser que así era, sin duda. En cuanto a los programas de investigación científica, pues para Lakatos la unidad de análisis del progreso científico no es una teoría aislada, sino lo que él llamó un programa de investigación científica. Un programa consiste para él en, primero, un núcleo firme, o lo que es lo mismo, un conjunto de hipótesis fundamentales que los científicos del programa consideran inmutables. Por ejemplo, en la mecánica newtoniana, el núcleo incluye leyes como la de la gravitación universal. En segundo lugar, pues hay que considerar el cinturón protector de hipótesis auxiliares y teorías complementarias que rodean el núcleo y pueden modificarse para acomodar nuevas observaciones o resolver, en la medida de lo posible, anomalías. En tercer lugar, pues hay que señalar la importancia de una heurística positiva y negativa. La heurística positiva guía a los científicos sobre cómo desarrollar el programa, sugiriendo direcciones prometedoras para la investigación. La heurística negativa, en cambio, protege el núcleo firme, indicando qué partes del programa no deben ser discutidas o cuestionadas más. En cuanto al progreso y degeneración en los programas de investigación científica, según Lakatos, un programa de investigación es en realidad progresivo si predice nuevos hechos empíricos que son posteriormente corroborados. También si expande su alcance explicativo sin abandonar el núcleo firme de la teoría. Además, y por otro lado, un programa se vuelve degenerativo cuando, a juicio de Lakatos, solo responde a las anomalías mediante ajustes ad hoc sin ofrecer predicciones novedosas ni mejorar su capacidad explicativa. Además, Lakatos sostenía que a largo plazo los programas degenerativos suelen ser abandonados en favor de otros más progresivos. Este criterio, además, le permitió evitar el relativismo de Kuhn, por ejemplo, ya que defendía que los programas pueden evaluarse de manera racional basándose en su capacidad para generar conocimiento nuevo. Además, también hay que destacar la comparación que realiza Lakatos con Popper y Kuhn. En cuanto a la relación con Popper, pues hay que decir que Lakatos se consideraba un defensor del falsacionismo popperiano, pero su modelo, conocido como falsacionismo sofisticado, corregía las limitaciones del falsacionismo ingenuo, mientras que Popper abogaba por la falsación inmediata de teorías. Lakatos reconocía que las teorías suelen sobrevivir a las anomalías debido a los ajustes en el cinturón protector. Para él,
El falsacionismo ingenuo no capturaba la complejidad del desarrollo científico real y, en ese sentido, también, en cuanto a la relación con Kuhn, cabe decir que Lakatos también abordó la idea de los paradigmas de Kuhn, pero rechazó el relativismo implícito en su teoría. Para Kuhn, los cambios de paradigma son rupturas inconmensurables, mientras que Lakatos propuso que los programas de investigación pueden compararse racionalmente. A través de su modelo, Lakatos buscaba mantener una perspectiva histórica sin sacrificar el criterio racional para evaluar el progreso de la ciencia. En cuanto a ejemplos históricos de todo esto, se pueden aducir varios. Lakatos utilizó ejemplos históricos para ilustrar su metodología, incluyendo, por ejemplo, la mecánica newtoniana. Durante siglos, este programa fue progresivo, al predecir con éxito fenómenos como los movimientos planetarios. Sin embargo, en el siglo XIX comenzó a enfrentar anomalías que finalmente llevaron a su reemplazo por la teoría de la relatividad de Einstein. Además, también se puede afirmar que la teoría de la evolución de Darwin tiene algunos problemas. Lakatos señaló que el darwinismo demostró ser un programa progresivo, ya que siguió explicando nuevos fenómenos como la genética mendeliana, integrándolos en su núcleo sin abandonarlo, con lo cual era posible seguir con el evolucionismo. En cuanto a las críticas recibidas por la obra de Lakatos y el legado, es decir, en cuanto a las críticas, que a veces se le ha criticado su ambigüedad en la definición de progreso. Algunos críticos, por ejemplo, argumentan que los criterios de Lakatos para distinguir entre programas progresivos y degenerativos son vagos, ambiguos y pueden depender del juicio subjetivo de los historiadores de la ciencia. También se ha criticado su conexión con la práctica científica real, aunque también hay que decir que la metodología de Lakatos busca reflejar la práctica científica. Algunos historiadores y científicos han señalado que los programas de investigación no siempre son tan claramente delineados como su modelo sugiere. También se puede decir que ha dejado un gran legado Lakatos a pesar de estas críticas, ya que la filosofía de Lakatos ha influido profundamente en el análisis histórico y filosófico de la ciencia. Su concepto de programas de investigación sigue siendo muy utilizado para entender el desarrollo de campos científicos complejos y diversos. Además, su énfasis en la dimensión racional del progreso científico ha ayudado a, mantener un equilibrio entre el historicismo de Kuhn y el racionalismo de Popper. De forma conclusiva, se puede señalar que la filosofía de Lakatos ofrece una visión sofisticada del desarrollo científico y compleja, basada en la interacción entre teoría, evidencia empírica y contexto histórico. Al introducir la idea de programas de investigación y proponer criterios para evaluar su progreso, Lakatos proporcionó una herramienta valiosa para comprender el avance del conocimiento. Su enfoque no solo resuelve algunas limitaciones del falsacionismo popperiano y también de la concepción del paradigma de Kuhn en cuanto a historia de la ciencia, sino que también destaca la riqueza y complejidad inherentes al progreso científico. Por tanto, se puede decir que la filosofía de la ciencia de Lakatos lo que hace es ampliar las propuestas de Kuhn, mejorarlas a mi juicio y coordinarlas y sobre todo darse cuenta de que los programas de investigación tienen enfoques racionales que pueden ser complementarios, que pueden ser a veces recombinados, sustituidos, etc. Y en ese sentido, también yo diría que el anarquismo metodológico, el anarquismo, por ejemplo, de Feyerabend, podría ser incorporado en cierta medida, en una medida mínima, también al planteamiento de Lakatos, porque diríamos que Lakatos tampoco se opone a otros procedimientos de búsqueda científica, de investigación científica, que no sean simplemente los habituales de la ciencia, como es el procedimiento, inductivo, o el procedimiento deductivo de investigación, o el método hipotético deductivo, que es lo más habitual en la ciencia desde los tiempos de Galileo, por ejemplo, de Kepler y de otros muchos científicos. Estamos pensando en la revolución científica del siglo XVI y XVII, como Copérnico, insisto, Kepler, Galileo, que ya dije, etc. En ese sentido, diríamos que tiene una interpretación más amplia de lo que es la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, Lakatos, y en ese sentido es verdad que su falsacionismo sofisticado completa en algunos puntos lo propuesto por el propio Popper, y en ese sentido diríamos que también incorpora los buenos desarrollos, los grandes avances desarrollados
en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, y por lo tanto es como una especie de síntesis entre estos dos grandes filósofos de la ciencia, entre Popper y respecto también al propio Thomas Kuhn. En cualquier caso, hay que reconocer que Lakatos también tiene su propia originalidad en el desarrollo de su propia filosofía de la ciencia y en relación también con factores sociales históricos del desarrollo científico. Por lo tanto, sus aportaciones son realmente también extraordinarias. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.